La primera pregunta: el aminoácido más importante que transporta el nitrógeno proteico en forma no tóxica. Cuando se refiere al nitrógeno proteico, yo tengo que pensar en dos posibilidades: un nitrógeno tóxico y uno no tóxico. Y esto está relacionado con la urea, el amonio y el amoníaco. Entonces tengo que ver acá cuál es el que voy a utilizar como parámetro para responder a esta pregunta. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que ver es la forma, cómo es que el nitrógeno va a pasar en la sangre sin que provoque ninguna toxicidad. Y la forma más común generalmente es la que nosotros utilizamos como amonio. ¿Qué posibilidades tengo? Alanina, leucina, lisina, glutamina y valina. De estas, ¿cuál es la respuesta correcta? De estas posibilidades es la glutamina. ¿Y cómo es que sucede esto? Cuando yo tengo una ingesta de proteínas vía oral a través de la dieta, esto se va a metabolizar y voy a tener aminoácidos. Sin embargo, también en el organismo voy a producir aminoácidos. ¿Cómo así? A través de la alfa-cetoacidosis. Y estos precursores me van a dar al final del metabolismo aminoácidos. Y las mismas proteínas que el organismo produce y que va a producir proteólisis para generar aminoácidos. Los aminoácidos se utilizan para tres cosas: uno, para síntesis de proteína; dos, para síntesis de biomoléculas, entre ellos hormonas, neurotransmisores; y la tercera, para contribuir al catabolismo de estos aminoácidos. ¿Cómo es que se logra eso? A través del amonio y de las cadenas carbonadas. Recordemos que la mayor parte de las proteínas corporales se encuentran en el músculo. Eso ya lo conversamos la vez pasada. Entonces, cuando dijimos que una forma de evaluar la función renal es ver cómo está la urea y la creatinina. Y comentamos en aquella oportunidad que cuando tengo un paciente que tiene estatura baja y masa muscular pobre, por ejemplo en los ancianos o desnutridos, no voy a esperar que la creatinina se eleve demasiado para poder decir que tiene una falla renal. Entonces, ¿eso por qué? Porque la creatinina y la urea dependen del nitrógeno que está en los músculos, en la masa muscular. En aquella oportunidad dijimos que un aumento del 50% de la creatinina ya me estaba indicando que tenía una falla renal, aun cuando la creatinina y la urea no hayan pasado los valores límites. Entonces, esto nos está confirmando lo que estamos diciendo, que la mayor cantidad de proteínas se encuentra en el músculo esquelético y por lo tanto es el músculo esquelético en el organismo quien va a producir mayor cantidad de amonio. El amonio es tóxico, en especial ¿para quién? Para el sistema nervioso. Por eso es que cuando ustedes tienen un paciente cirrótico o un paciente que tiene insuficiencia renal, uno de los metabolitos que contribuye a la encefalopatía es el amonio. Tanto es así que incluso cuando ustedes tienen cirrosis, una de las formas de ver la encefalopatía es medir el amonio sérico, que no se utiliza mucho, pero es una herramienta que puede ser útil para determinar si el problema es endógeno o si es que el paciente por A o B consumió algún medicamento, entre ellos las benzodiazepinas, las que van a disminuir su metabolismo y por lo tanto estar más tiempo en el organismo y provocar una encefalopatía en lugar de que sea producto de la enfermedad propiamente dicha. Cuando las células degradan, los aminoácidos producen amonio. Entonces, el hígado es el único que va a convertir el amonio en una sustancia no tóxica. ¿Cuál es esa sustancia no tóxica? Es el amoníaco y su producto final, ¿cuál es? La urea. Y la urea tiene dos moléculas de amonio. Entonces, el nitrógeno se transporta del músculo al hígado mediante dos formas. Uno, por el ciclo llamado de la glucosalanina, el cual tiene un grupo amino de los aminoácidos y es transportado al hígado como alanina, pero también puede ser transportado como glutamina. Entonces puedo tener cualquiera de los dos mecanismos para transportar el nitrógeno del hígado hacia el resto de las células.
Entonces acá tengo que ver cuál es la posibilidad correcta. Tengo alanina, tengo leucina, tengo lisina, glutamina y valina. Tengo los dos. Pero el principal mecanismo hemos dicho que es el de la glutamina. Acá, en la siguiente pregunta, el antioxidante preventivo relacionado con el hierro es ceruloplasmina, albúmina, superóxido dismutasa, globulina o transferrina. Esta pregunta es sencilla de contestar, ¿no? Porque prácticamente en la alternativa le están dando la respuesta a ustedes. Les está diciendo el fierro y acá les está mencionando el fierro, transferrina. Entonces, por ese lado, nosotros también la respuesta correcta vendría a ser transferina. Pero analicemos, la ceruloplasmina, ¿qué es? Es un metabolito que va a transportar el cobre. Ceruloplasmina transporta el cobre. Y la transferina, como ya dijimos, fierro, ¿no? Transferrina. Entonces la respuesta correcta en este caso vendría a ser la transferrina. Recordemos que los antioxidantes pueden ser de tres tipos: preventivo, reparador o secuestrador. El preventivo, como dice su nombre, evita que se formen radicales libres. Cuando tengo ceruloplasmina, albúmina, ferritina, transferrina, mioglobina, generalmente estos son los que van a combatir a los radicales libres de manera preventiva. Los antioxidantes reparadores son los que van a eliminar, o como su nombre dice, reparar las moléculas que han sido dañadas por los radicales libres. Acá no se produjo daño, acá ya hay un daño, pero el daño o es total o es parcial. Si es parcial, puedo repararlo con estos antioxidantes en la medida de lo posible. ¿Y cuáles son? La superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa, el glutatión reductasa y la catalasa. Si ustedes se fijan, los preventivos todos terminan en Na, y si es reparador todos terminan en asa, todos son enzimas. Los secuestradores son los que van a eliminar el exceso de radicales libres que pueda haber. Y eso lo puedo hacer mediante dos formas: o a través de estímulo de enzimas o a través de la presencia de algunas moléculas. Y aquí ya viene un poquito el inconveniente, porque las mismas enzimas que pueden ser reparadoras pueden también ayudar a secuestrar el exceso de radicales libres. Entre ellos está la superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa. Y mediante la presencia de moléculas secuestradoras tengo el tocoferol, el betacaroteno, el ácido ascórbido y los flavonoides. Si ustedes se fijan, todas son vitaminas o precursores de vitaminas. Entonces tengo antioxidantes preventivos, reparadores y secuestradores. Y dentro de los radicales libres, los principales, ¿cuáles son? El hidróxilo, el peróxilo, el hidroperóxilo, el superóxido, el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. Esos son los principales radicales libres. En cuanto a esta pregunta, menciona la patogenicidad de las bacterias está relacionada con la presencia de patogenicidad, vitamina E, ceruloplasmina, superóxido dismutasa, fosfolipasa o la xantina oxidativa. Bien, en cuanto acá podemos eliminar alguna. ¿Cuál de estas podemos eliminar? La vitamina E es un antioxidante. La ceruloplasmina también ya mencionamos que es otro antioxidante. Y cuando yo refiero a patogenicidad, estamos hablando de sustancias que van a dañar las células del organismo. Por lo tanto, van a formar radicales libres. Entonces, elimino por ende estas dos posibilidades. Me queda la fosfolipasa y la xantina oxidasa. La fosfolipasa es una sustancia que se encuentra en el organismo formando parte de muchas veces las membranas de las células y que
tienen una enzima que va a destruir o va a metabolizar esta. Por lo tanto, no es la respuesta correcta. Entonces, de todas estas, la que más tiene que ver con la patogenicidad es la superóxido dismutasa. ¿Y cómo es así? Recordemos que los organismos, en su mayoría, salvo uno que otro, necesitan del oxígeno para poder realizar su metabolismo. Entonces, generalmente todos son dependientes del oxígeno para realizar reacciones bioquímicas, ¿no?, para generar, ¿no?, muchos radicales y sobre todo el superóxido. Entonces, estos organismos patógenos producen radicales. Entre ellos, por ejemplo, los aerobios obligados y la mayoría de los anaerobios facultativos. Cuando yo me refiero a anaerobio facultativo, significa que es un germen que en condiciones especiales puede vivir en ausencia de oxígeno. Estos gérmenes aerobios obligados y los facultativos generalmente tienen superóxido dismutasa, catalasa y peroxidasa negativa. La mayoría de los anaerobios aerotolerantes, esto ya es al revés, acá son los anaerobios que pueden, en condiciones especiales vivir por poco tiempo en aire ambiente. En cambio acá sí pueden vivir mucho más tiempo. La superóxido dismutasa está presente, no tienen catalasa y está presente la peroxidasa. Y en cambio en los anaerobios obligados todo es negativo, la superóxido dismutasa, la catalasa y la peroxidasa. ¿Y cuáles son los factores que van a promover la colonización o invasión en el hospedero? Tengo varios factores. La adhesina de las fimbrias, que se encuentran en las bacterias gram negativas y gram positivas, y que, como dice su nombre, sirve para adherirse. Las adhesinas no fimbriales, que también se encuentran en las bacterias gram negativas y positivas, y también su función es adherencia, pero bajo otro mecanismo. La internalización en las células M, que me va a producir la invasividad de los gérmenes en las células blanco. La movilidad y la quimiotasis me va a producir la colonización y permanencia en el hospedero. La inmunoglobulina A proteasa disminuye la viscosidad del moco, de manera que el germen no queda atrapado dentro de él y por lo tanto puede movilizarse y continuar siendo patógeno. Los sideróforos generalmente ayudan a vivir a la bacteria en situaciones que son hostiles. La cápsula es una forma de protección antifagocítica que muchos de los microorganismos utilizan y que además les sirve para diseminarse, es un factor de diseminación. Y algunos de ellos comienzan a variar sus antígenos conforme van cambiando estirpe, y producen una evasión inmune porque cada cierto tiempo realizan una variación en sus componentes. ¿Cuáles serían los factores que causan daño en el hospedero? En general, una bacteria puede eliminar exotoxinas como la toxina colérica, que activa la adinilato ciclasa y aumenta el AMP cíclico intracelular. Una exotoxina tetánica que inhibe los neurotransmisores en la placa neuromuscular. La diftérica, que va a alterar el ADP ribosomal y va a activar el factor de elongación que va a causar la muerte celular. La Shiga, que va a inactivar los ribosomas 60S, fracción 60S, produciendo la muerte celular. Las endotoxinas pirógenas van a inducir la producción de citoquinas proinflamatorias. El peptidoglucano forma la pared de la bacteria gram positiva y gram negativa, y el ácido teicoico solo en las bacterias gram positivas y funciona como una forma de adhesina. En la siguiente pregunta dice: marque lo correcto respecto a la piridoxina. Intervienen reacciones relacionadas con el metabolismo energético.
actúa donando electrones, interviene en la biosíntesis de la nicotinamina, funciona como portador de electrones y produce anemia perniciosa. Nosotros sabemos que esta vitamina, la piridoxina, que es la vitamina B6, tiene un sinfín de funciones en el organismo, de las cuales nos están pidiendo que marque lo correcto. Entonces, en la primera dice, interviene en reacciones relacionadas con el metabolismo energético. La piridoxina no interviene en reacciones metabólicas que produzcan energía, al contrario, ayuda a consumir las energías. ¿Y esto cómo? Porque lo que va a hacer es recepcionar electrones, no los va a donar, va a capturar electrones. ¿Para qué? Para transportarlos, y estos transportadores de electrones van a funcionar como activadores. Entonces, voy a transportar y voy a ceder estos electrones rápidamente. Entonces, esto de acá me puede ayudar ¿a qué? A sintetizar nicotinamina. Entonces, la respuesta correcta en esta posibilidad diagnóstica viene a ser la síntesis de nicotinamina. Pero, como estamos mencionando, como tengo algunos electrones que cedo, voy a intervenir en algunas formaciones de neurotransmisores, dentro de ellos el GABA. ¿Qué más voy a hacer? Voy a activar y voy a intervenir en la síntesis de ADN y de ARN. Voy a favorecer la absorción de hierro sérico y de B12 y magnesio. Por lo tanto, en este caso no produciría anemia perniciosa, sino más bien sería un factor de protección contra la anemia perniciosa, ¿no? Va a favorecer la liberación de glucógeno almacenado en el hígado y en los músculos. Por eso la vitamina B6 es una vitamina que ayuda al paciente a bajar de peso, mientras que la B12 aumenta el peso. Y cuando doy el complejo B, generalmente ambos efectos se neutralizan en cuanto al peso. Va a intervenir también en la síntesis de ADN y de ARN. En cuanto a esta pregunta, dice, el DNA es una molécula que mantiene unidades, sus cadenas, mediante enlaces o por enlaces. ¿Qué enlaces? Nos dicen las posibilidades: disulfuro, de hidrógeno, salinos, de fosfodiéster o enlaces electrostáticos. Nosotros ya sabemos que la cadena de ADN, ¿qué cosa tiene? ¿Qué forma la cadena de ADN? Eso lo conocemos porque prácticamente lo hemos visto en todos los cursos, ¿no? Incluyendo biología, desde el más simple hasta las enfermedades que tienen un origen cromosómico. ¿Cuál es la formación de la cadena helicoidal del ADN o DNA? Recuerden que tienen nucleótidos, ¿no es cierto? Tengo la adenosina, la guanina, el tiuracilo. Entonces, esta es la estructura, ¿no? La adenina, la timina, la guanina. Y estos nucleótidos, ¿qué cosa van a tener en sus enlaces? Voy a tener una fracción donde voy a tener oxígeno libre en hidrógeno. Básicamente hidrógeno. Voy a tener muchos de los enlaces van a ser a través del hidrógeno o a través del oxígeno. ¿Y qué oxígeno? El oxígeno se va a unir a la zona amino terminal. Entonces tengo puentes de hidrógeno y tengo oxígeno unido a la fracción amino terminal de los nucleótidos. Entonces, dentro de las posibilidades que me indican acá, tengo disulfuro, hidrógeno, salinos, fosfodiéster y electrostáticos. No tengo amino terminal, no tengo oxígeno, pero sí tengo la posibilidad de marcar hidrógeno. Y acá, si ustedes se fijan, todos, absolutamente todos, tienen los dos tipos de enlaces. En unos casos 3, en otros casos 2.
¿no? Dependiendo de lo que nosotros estemos viendo. Generalmente la timina y la adenina generalmente tienen 2, mientras que el citosol y la guanina tienen 3. Acá me dicen, son anomalías frecuentes en los casos de obesidad. La hipertrigliceridemia, los bajos niveles de colesterol HDL en ayunas, el incremento de los niveles de LDL oxidasa, los bajos niveles de ApoB, el aumento de flujo portal de ácidos grasos. Estamos hablando de un paciente obeso. Si tengo un paciente obeso, es un paciente malnutrido. Generalmente es un paciente que tiene un problema en su alimentación en el que probablemente los porcentajes de la composición alimentaria que tiene están desbalanceados. O la otra posibilidad es que es un paciente que tenga un porcentaje adecuado pero consume más de lo debido. O por último, es un paciente cuyo metabolismo está disminuido y por lo tanto no pierde energía y se va acumulando reservas de las sustancias que ha ingerido, bajo la forma de grasas. Por lo tanto, el paciente se vuelve obeso. Si tengo un paciente que tiene obesidad, es un paciente que generalmente, no siempre, va a tener problemas de dislipidemias, dependiendo si el problema es endógeno o exógeno. Si tengo un paciente que tiene obesidad endógena, es aquella que está producida por hormonas que están mal funcionando en el organismo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, entre ellos. Y un exógeno es aquel que consume alimentos en exceso. Entonces es más frecuente que yo encuentre dislipidemias en los pacientes que tienen obesidad endógena, y en el exógeno puedo encontrarlos como puede que no. Entonces, si tengo dislipidemias, tengo que ver colesterol y tengo que ver triglicéridos. Entonces, la hipertrigliceridemia es factible que tenga en pacientes con obesidad. Acá recuerden que lo que están preguntándome es el excepto. Bajos niveles de HDL, colesterol en ayunas. Recordemos que el HDL es un factor de protección cardiovascular. Y para que yo tenga niveles de HDL elevados, es un paciente que, aparte del paciente que pueda consumir algún medicamento para elevar el HDL como la nicotinamida, puedo tener pacientes que realizan ejercicios. Entonces, si tengo un obeso, difícilmente es un paciente que va a realizar ejercicios. Por lo tanto, sus niveles de HDL generalmente van a estar bajos, como se dice acá. Entonces, ¿por qué? Porque es un paciente obeso que no tiene una buena protección cardiovascular por las dislipidemias. Pero viene el problema acá, le ponen en ayunas. Los niveles de HDL y colesterol no van a depender de la ingesta de los alimentos. Entonces, esta parte del enunciado no tiene nada que ver con el resto de la premisa. Entonces, los niveles van a estar bajos, ya sea en ayunas o ya sea post ingesta. No van a aumentar. Entonces, esta tampoco es la respuesta correcta. El incremento de los niveles de LDL oxidadas. ¿Qué es el LDL? ¿Es un colesterol bueno o es un colesterol malo? Pertenece al grupo de los malos. Y peor si está bajo la forma oxidada. ¿Por qué? Porque esto de acá va a producir ¿qué cosa? Placas ateromatosas. ¿Qué más tengo? Bajos niveles de ApoB. ¿Qué cosa es la ApoB? ¿Qué es las APO? Son las apoproteínas, ¿no es cierto?
son las apoproteínas. Y las apoproteínas se ha demostrado que son protectores cardiovasculares, ¿no es cierto? Entonces, bajos niveles de ApoB. Ahora, las apoproteínas son protectores cardiovasculares, pero voy a tener una serie de apoproteínas, como vamos a ver más adelante, para ver cuáles son las que son beneficiosas y cuáles no, completamente. Entonces, dentro de las apo, esta es una posibilidad de que yo pueda hacer que sea un protector o pueda hacer que sea, al contrario, un elemento que me contribuya al daño cardiovascular. En general, todas las ApoB en general tienen cierto grado de protección cardiovascular. Por último, tengo el aumento del flujo portal de los ácidos grasos. El flujo portal me sirve para la absorción de los ácidos grasos. Cuando realizo mi digestión, comienzo a comer lípidos, estos lípidos se van degradando en el intestino y se absorben a través de ácidos grasos de cadena corta o larga, voy a ir a través del flujo portal a llevarlo a través de la sangre hacia la zona hepática. Entonces, los ácidos grasos van a ir a través del flujo portal, pero no es que en el obeso haya un aumento del flujo portal, el flujo portal sigue siendo el mismo. Entonces, acá esta parte del enunciado es incorrecto. Entonces, dentro de estas posibilidades, la más cercana es la letra D. Veamos. Las apolipoproteínas forman parte ¿de qué? Del transporte de lípidos, ¿no? Bajo la forma de triglicéridos y colesterol. Y eso lo veo en el HDL, LDL y VLDL. Entonces, ¿para qué me sirven las apolipoproteínas? Para transportar. Recuerden que la mayoría de las sustancias que se transportan en la sangre requieren de proteínas, ya sea de la albúmina, ya sea de la globulina, o en el caso de las grasas, de las apolipoproteínas, lipo porque transportan grasas y proteínas porque este es el transportador. Entonces, la utilidad fisiológica es transportar los lípidos y la fijación a receptores para que las células tengan la capacidad de absorber estos lípidos que son necesarios para el funcionamiento. O sea, hasta ahí no hay problema. El problema es cuando tengo demasiada cantidad de grasas. Es normal que en el organismo tenga grasas porque yo voy en algún momento requerir energía. Yo no voy a estar todo el día comiendo para tener energía. Entonces, ¿qué hace el organismo mientras no come? Utiliza otras sustancias para producir glucosa y a través de ella energía. ¿Qué utiliza generalmente? En un paciente eutrófilo voy a utilizar el glucógeno que está almacenado en el hígado. Cuando se me acabe el glucógeno, utilizo los lípidos, las grasas, y cuando se me acabe eso, utilizo proteínas. Si no tengo mucho glucógeno, de frente se va a agarrar a las grasas. Entonces, esas grasas me van a servir como fuente de energía, pero si se acumula demasiadas grasas en el organismo, estas también van a acumularse en las arterias y producir placas arterioscleróticas. Entonces, de las apolipoproteínas principales tengo la A. La A se encuentra ¿en dónde? En el HDL. Por eso les decía, algunas apolipoproteínas tienen una función de protección bastante importante y otras no tanto. La A se encuentra en el HDL y recordemos que el HDL es el colesterol bueno. Pero la A no es una, sino son principalmente dos. La ApoA1 corresponde al 75% de las apolipoproteínas que se encuentran en el HDL y el ApoA2 solo es el 20% de las que se encuentran en el HDL.
Siempre que se encuentre un HDL elevado, aparecerá ApoA elevada, lo que me indica la buena correlación de cardioprotección, ¿no? Se dice que es más frecuente encontrar el ApoA elevada en mujeres que en varones. La medición del ApoA2 es el mejor indicador de que el HDL que tiene digamos, el diagnóstico de riesgo disminuido de arteriosclerosis. Entonces, si yo tengo una ApoA, en general digo que es una apolipoproteína que me está indicando protección cardíaca. Pero si de las dos está en mayor cantidad el ApoA2, definitivamente es el mejor marcador de los dos que me dice que tengo una buena protección contra la arteriosclerosis. En cambio, la ApoB, ¿no?, se encuentra ¿en dónde? En los kilomicrones y en el LDL. Ahí se encuentra el ApoB. Actúa como un ligando para los receptores de LDL en diferentes células del cuerpo. A través de un mecanismo que no se entiende muy bien, los altos niveles de ApoB pueden dar lugar a las placas ateromatosas. Y eso es lo que les mencionaba, cuando tengo un LDL y este se oxida, va a producir muchas veces las famosas placas ateromatosas que pueden dar lugar a problemas cardiovasculares, dentro de ellos los famosos síndromes coronarios. Los niveles de ApoB son el mejor indicador de que tengo un riesgo cardiovascular aumentado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el ApoB se encuentra en mayor cantidad en los kilomicrones y en las LDL colesterol. Entonces, mientras que la ApoA, sobre todo la ApoA2, me va a disminuir el riesgo cardiovascular, el ApoB más bien me está indicando que tengo un riesgo aumentado porque está más en los pacientes que tienen colesterol LDL aumentado. En el intestino, el ApoA1 se va a unir al colesterol y a través de LCAT va a unirse a lo que es el colesterol HDL, y este va a transformarse, ¿no?, en una forma oxidada que va a ir hacia el hígado. En el hígado se va a metabolizar y va a producir VLDL, ¿no?, que se va a unir a un ApoB100 que va a liberar a través de una reacción enzimática parte de sus triglicéridos, y esos triglicéridos disminuidos van a formar una IDL, que es una intermedia, y este va a tener nuevamente el ApoB, pero el ApoB se va a oxidar y va a formar LDL, y el ApoB, que está también presente en el LDL, también se oxida y va a ir hacia los macrófagos, que van a formar más adelante lo que es las células espumosas, que son el mecanismo principal por el cual se va a producir las placas ateromatosas. El ApoA1 va a activar el LCAT, que es la lecitina colesterol acetiltransferasa. Esta se encuentra básicamente en el intestino y el hígado. El ApoA2 inhibe el LCAT y va a activar la lipasa hepática. También se encuentra producido en el intestino y el hígado. El ApoA4 va a mejorar la absorción intestinal de los lípidos. También se encuentra en el intestino y el hígado. El ApoB48 va a depurar el colesterol, lo mismo que el ApoB100. Miren que siempre el ApoB va a mejorar al paciente eliminando colesterol. El ApoB48 se encuentra en el intestino y el ApoB100 en el hígado. El ApoC1 no se sabe muy bien su función, se cree que activa el LCAT, que es la lecitina colesterol acetiltransferasa. Se produce en el hígado. El C2
el ApoC2 activa la lipoproteína lipasa y también se encuentra en el hígado. El C3, el ApoC3, tampoco no se sabe muy bien su función, pero se presume que inhibe a la lipoproteína lipasa y va a activar la lecitina colesterol aciltransferasa. Se produce en el hígado. El ApoD no se conoce muy bien su función, pero sí sabe que se produce en el hígado. Y el ApoE va a depurar el colesterol, va a tener una buena función al igual que el ApoB de protección y se produce en el hígado. El único problema es que el ApoE hay en muy poca cantidad.